Bueno, mis hermanos, estamos llegando al final de la serie que comenzamos hace 3 domingos, que la hemos titulado Sintoniza Romanos 8.1 FM. Y hemos aprendido durante esta serie que si nosotros pudiéramos escuchar de Dios a través de una radioemisora, la mejor frecuencia o señal de radio que deberíamos escuchar sería la FM, porque el mensaje es más claro, es más fiel y es constante, es continuo, no se entrecorta, no hay interferencia. Y el mensaje claro que escuchamos de parte de Dios en Romanos 8.1, en cuanto a la voz de Dios y sus promesas del perdón y la redención que Él nos ha dado, Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo se lee: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Una de las personalidades de Satanás, una de esas personalidades más complejas, es que él es llamado el acusador de nuestros hermanos. Es como un alias que tiene. La Biblia lo identifica como el acusador de nuestros hermanos. La condenación es el lenguaje materno o la lengua materna de Satanás, porque él intenta recordarnos una y otra vez, todo lo que nosotros hemos hecho mal. Suena como un disco rayado. ¿Se acuerdan de esos discos de acetato que habían antes? Que ahora fueron luego suplantados por los cassettes y luego por los CD. Y ya los CD están pasando de moda, ahora todo es digital. Bueno, en ese tiempo los los discos de acetato, esos long play o esos pequeños, eran puestos ahí en los reproductores o las consolas, los tocadiscos, y uno escuchaba las canciones o lo que estaba escuchando. Pero si el disco estaba rayado, la aguja lectora se quedaba ahí, no podía avanzar. Entonces se escuchaba repetitivo, quedaba en una frase. Y entonces uno corría a levantar la aguja y ponerla en el siguiente espacio para que continuara el sonido que estábamos escuchando. Un mensaje, un poema, una canción, lo que fuera. Muchas veces el enemigo suena así, como un disco rayado. Nos está recordando una y otra vez, todas las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida. Especialmente lo hace para que nosotros gastemos toda nuestra energía emocional y espiritual. Porque Él sabe que si nosotros estamos en nuestro estado emocional y espiritual desgastados, no vamos a tener la energía suficiente para seguir y servir al Señor fielmente en nuestra vida. Entonces el enemigo se vale de eso constantemente. Está Él recordando todo lo que nosotros hemos hecho mal en nuestra vida, porque Él quiere gastar nuestra energía emocional y espiritual. Y fíjense que eso se refleja en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de adoración, nuestra vida devocional. Se refleja en reuniones como estas, se refleja cuando leemos la palabra de Dios, se refleja en nuestra vida de oración. ¿Por qué razón? Porque esas energías que el enemigo hace que nosotros consumamos, batallando con esos recuerdos del pasado, de pecados del pasado, hace que nosotros estemos debilitados. Y muchas veces venimos a reuniones como esta sin ánimo, sin fuerzas, desalentados. Nos sentimos desmotivados, nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados, nos sentimos abatidos, nos sentimos derrotados y no tenemos ánimo de alzar las manos. Las canciones que usan para la adoración, nosotros sentimos que aburrido estuvo la reunión,
especialmente aquellos que dicen, no tocaron mi canción preferida, mi canción favorita, entonces estuvo aburrida la reunión porque no cantaron mi canción preferida. Pero dice que aburrido estuvo el culto de esas canciones, no me gustaron, el mensaje del pastor se dilató, ya me quiero ir a la casa y estamos así. Eso no es más que ese desgaste de energía emocional y espiritual. Ese desgaste de energía emocional y espiritual nos afecta para tomar decisiones correctas. Nos afecta en la forma en la que reaccionamos a las cosas que nos enfrentamos. Nos afecta en la manera que hablamos. Nos afecta en la manera en la que llevamos nuestra vida, nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, nuestros negocios, nuestros trabajos. Nos afecta en todo, hermanos. Porque el enemigo sabe que si nos debilita en esa forma, nos vamos a desconcentrar de Dios y vamos a estar concentrados en nuestro pasado, concentrado en todo nuestro pecado del pasado. Ahora, la ironía de las acusaciones de Satanás es la siguiente. Él deja tranquilo nuestros pecados no confesados y él ataca los pecados que nosotros ya confesamos. Ahora, quiero explicarlo bien esto. A los pecados que me estoy refiriendo que Satanás nos acusa constantemente, como disco rayado está diciendo, acuérdate de este pecado, etcétera, etcétera. Nos estamos refiriendo a nuestros pecados que cometíamos antes de ser salvos por Jesús. ¿Me explico? Es decir, o en otras palabras, antes de ser cristianos. A esos pecados a los que nos referimos, que Satanás está constantemente repitiéndonos, acuérdate de tus pecados, etcétera. Pero no nos estamos refiriendo a los pecados que cometemos después que hemos sido salvos. Porque ¿cuántos saben que después de ser salvos aún seguimos pecando? Si no levantó la mano, ya pecó. Sí, porque usted dice, no, yo no peco, ya pecó. Porque dice 1 de Juan, si alguno dice que no peca, es mentiroso y lo hace a Dios mentiroso también. Pero bien, ese no es el punto. El punto es que Satanás quiere tratar con nosotros de acusarnos de nuestros pecados que el Señor ya perdonó. Cuando venimos a Cristo, ¿cuántos recuerdan el día, la hora o el momento en que Jesús entró a su corazón? ¿Se acuerdan? Generalmente, no es una regla, pero generalmente lloramos. ¿Cuántos de los que están aquí y vino Cristo a su vida lloraron? Yo soy el primero. Me agarró una llorona, hermano. Era un llanto de dolor compungido en mi ser porque yo me encontraba desnudo ante un Dios santo y viendo mi pecaminosidad. Yo decía, ¿cómo es posible que Él me ame, que Él me perdone? Yo reconocía mi pecaminosidad. En ese momento el Señor me perdonó de todos mis pecados. Pero después de yo ser salvo, seguimos en esta naturaleza de pecado y pecamos. Mentimos, nos enojamos, peleamos, nos volvemos pendencieros, seguimos actuando en las obras de la carne, que son enojo, ira, maledicencia, borracheras, orgías. Bueno, y hay una lista que hace el apóstol Pablo. Seguimos pecando. Y claro, por eso es que el arrepentimiento, mis hermanos, no es cuestión de una sola vez. Yo ya me arrepentí, cuando Cristo vino a mi corazón, yo me arrepentí de todos mis pecados. No, todos los días nosotros tenemos que venir delante del Señor y decir, Señor, me arrepiento de cada pecado que de manera consciente o inconsciente yo he cometido delante de ti, que tú sabes que eso me afecta en mi vida espiritual. Me estoy explicando, hermano. Tenemos que arrepentirnos continuamente. No solo fue una vez, todos los días tenemos que venir delante de Dios y pedirle a Él que nos perdone. Pero bien, los pecados que Satanás quiere tirar sobre nosotros, repito, son los que ya fueron perdonados. Porque Satanás hace esta pregunta, ¿por qué despertar un perro que duerme? ¿Para qué lo vamos a despertar? Él prefiere que no tratemos en absoluto un pecado no confesado, así que Él no lo va a tocar, no va a tocar ese pecado.
Las acusaciones de él se dirigen al pecado que ya fue confesado. Porque cuando vinimos a Cristo, ¿no es cierto que le confesamos al Señor nuestros pecados? ¿Cuántos de ustedes confesaron su pecado al Señor ese día? Le dijeron, Señor, yo admitimos, reconocimos que éramos pecadores. Yo me acuerdo, algunas veces porque ahí están presentes, están en mi corteza cerebral, yo no los puedo quitar de mi mente. Las cosas pecaminosas que yo hacía, yo a veces pienso, Señor, wow, qué bueno eres tú, porque yo no merecía esto, Señor. La vida que llevo hoy, Señor, la vida que tengo hoy, no, yo no lo merecía. Yo merecía un castigo, una condenación. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él me perdonó. No solo me salvó, me perdonó mis pecados, porque yo le confesé mis pecados. De manera entonces que Satanás va a tratar con los pecados que ya fueron confesados. Por eso es que las acusaciones de Satanás son falsas. No crean las acusaciones de Satanás, porque él le está acusando de algo que es falso. ¿Por qué es falso? Porque usted ya no es condenado, ya no es culpable de pecado antes o en el momento en que vino a Cristo. En ese momento usted ya no es culpable de pecado, ya fue perdonado. Entonces la acusación de Satanás de que usted y yo somos culpables es falsa. Consideremos esta distinción o una diferencia fundamental entre condenación y convicción. Primero, la condenación es sentirse culpable por un pecado confesado. Eso es condenación. La condenación de Satanás es sentir esa culpa por un pecado que ya fue confesado. Y nos sentimos culpables, oh Señor, yo era esto, Señor, yo no merezco y no me siento digno, Señor. Y aunque es cierto que no nos sentimos dignos, pero cuando Dios nos ve, no nos ve en base a nuestro pecado pasado, nos ve en base a la justicia de su Hijo Jesucristo. Entonces usted y yo venimos y oramos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname, yo sé, Señor, que estoy pagando mis pecados. No levante la mano con la pregunta que voy a hacer, no la levante. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, Señor, qué me pasa, Señor? ¿Qué pecado estaré pagando, Señor? ¿Qué pecado, Señor? Estoy pagando porque mira lo que me pasa. Parece que tú no me amas, Señor. Parece que sigues enojado conmigo. Señor, pareciera que no perdonaste todos mis pecados. Pareciera, Señor, que no me oyes. Pareciera que estás enojado conmigo. Tienes cerrado tus oídos, no me escuchas. Señor, ¿qué pecado estaré pagando? Cuando usted hace una pregunta como esa, entonces está dudando de lo que dice Romanos 8:1. ¿Y qué dice Romanos 8:1? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Repito, estamos hablando de pecados antes de venir a Cristo. Pero hablemos ahora de los pecados que cometemos cuando venimos a Cristo. Suena un poco incongruente eso, porque se supone que el pecado nos separó de Dios, pero ahora estamos en Cristo, pero cometemos pecados. Sí, hay pecados. La convicción es sentirse culpable por un pecado no confesado. Le voy a poner un ejemplo. David, el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, todos conocemos el pecado que cometió. Y David trata de tapar su pecado. Y por un tiempo las cosas salen bien. Aproximadamente como 9 meses. ¿Por qué decimos que como 9 meses? Porque la Biblia nos narra que nació un niño de esa relación que él tuvo con la esposa de Uría, uno de sus valientes. Nace un niño. Pensó David que todo estaba bien, que ahí había quedado todo. Ahora, Dios, en muchas formas, habló con David. David, hay un pecado en tu vida, tienes que arrepentir. Y muchas veces el Señor habla a nosotros y nos dice, Gerardo tiene un pecado en su vida. Y lo muestra, lo señala. El Espíritu Santo nos da esa convicción, nos hace sentir culpable de un pecado que no hemos confesado.
Pero algunas veces nosotros nos hacemos los loquitos. No, Señor, yo te pido perdón y que tu sangre me cubre, y seguimos adelante. Pero seguimos cometiendo pecado. Y seguimos cayendo en el mismo pecado y en el mismo pecado. En el caso de David peca contra Dios. Y 9 meses después, Dios le dio 9 meses de oportunidad a David para que se arrepintiera. Si David se arrepiente y delante de Dios viene y dice, Señor, ¿sabes qué? No estoy bien, Señor, no me siento bien, Señor. En mi vida las cosas no están marchando bien porque yo sé que eso es un pecado, Señor. Y te quiero confesar, Señor, mi pecado. Si David hubiera hecho eso, hermano, el Salmo 51 no existiera. ¿Me están siguiendo? Salmo 51 no existiera si David hubiera confesado su pecado. Pero Dios le dio 9 meses de oportunidad a David. David no se arrepintió. Entonces, como no se arrepiente, es un pecado no confesado. Le manda al profeta Natán y el profeta Natán le revela el pecado. Y David se sorprende. Porque David pensó que su pecado había quedado ahí oculto. Mire, hermano, un pecado que nosotros hayamos cometido después de venir a Cristo, si no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido de ese pecado y pedido perdón al Señor y que nos restaure el Señor, es un pecado que en algún momento nos va a cobrar. Nos va a cobrar la factura. Y en ese momento, ¿la gracia y el amor de Dios fallan? No es que falla la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios estuvo durante todo ese tiempo. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos usar. Porque pensamos que hicimos una oracioncita así y ya, y pensamos que todo estaba bien. Cuando mi esposa y yo teníamos 3 años de casados, les hemos contado que nos estábamos a punto de divorciarnos. Y pedimos consejería matrimonial. Y fuimos con un grupo de pastores amigos. Y en la consejería matrimonial, cuando mi esposa y yo estamos hablando de todos los conflictos que estamos pasando, el Espíritu Santo literalmente cayó sobre nosotros y trajo una convicción de pecado, que yo comencé a confesar todos mis pecados que mi esposa ni sabía, y mi esposa comenzó a confesar pecados que yo no sabía que ella había cometido, ni que ella sabía que yo había cometido, siendo creyentes, y ya éramos pastores. Y ahí en ese momento el Espíritu Santo trajo una convicción de pecado, nos redarguyó, nos limpió, nos restauró y ya 27 años después estamos aquí. Pero tuvo que venir un momento cuando mi esposa y yo tuvimos que reconocer que habían pecados en nuestra vida, que no estábamos bien delante de Dios. Pero ¿por qué Satanás nunca trató de esos pecados en nuestra vida? Porque para él, la filosofía, ¿para qué despertamos un perro dormido? Ahí en su momento lo vamos a despertar. Ahí lo vamos a tener. Entonces, mientras un pecado no confesado está guardadito, tapado, ¿vieron ustedes cómo hacen los gatos cuando hacen sus necesidades? ¿Cuántos vieron eso? Hay unos gatos educados, otros no. Hacen su necesidad, yo he visto unos gatos y comienzan con sus patitas a cubrir su evidencia. Y algunos de nosotros hacemos eso. Tapamos nuestra evidencia y pensamos que ahí se va a quedar. Eso es lo que el enemigo nos hace creer. Déjalo ahí tapadito, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe. Pero hablemos de lo que tú eras. ¿Te acuerdas que tú eras esto? Acuérdate que tú eras aquí, allá. Y entonces hay una batalla en nuestra vida con ese disco rayado de Satanás diciéndonos, acuérdate que eras esto, acuérdate que hiciste esto. Y nos hace dudar, ¿realmente estaré perdonado? ¿Será que el Señor perdonó mis pecados? Y el enemigo nos hace creer, no, lo que estás pasando es porque estás pagando tus pecados. ¿Oyó la gente que dijo que el infierno es aquí? ¿Escuchó a esa gente? Dice, el infierno es aquí. No hay infierno, el infierno es aquí, dicen algunos. Y entonces alguna de esa gente que piensan es que lo que están viviendo es un infierno en su vida, producto de los pecados que han tenido. Pero de nuevo, mis hermanos, si Cristo nos perdonó, ya no hay condenación. Amén, no hay condenación. Hace muchos años, cabe mencionarlo, lo he mencionado muchas veces, pero aquí cabe otra vez esta historia
de ese evento cuando una muchacha tiene una manifestación en una reunión y es evidentemente una manifestación espiritual, su rostro se demuda, su tono de voz se cambia, se vuelve así bien agudo. Imagínense la voz de una muchacha bien fina y de repente te está hablando así. O sea, evidentemente es una manifestación espiritual. Entonces estamos todos orando ahí y Lorena, que está aquí, se acuerda ahí del galerón que teníamos en la iglesia Génesis, ¿se acuerda? Y entonces ahí estábamos, me acuerdo, éramos novatos en el ministerio, mi esposa y yo. Y entonces está la manifestación ahí y pensamos que es un ataque de epilepsia, pero evidentemente no, hay algo espiritual. Entonces comenzamos a reprender y reprendíamos en el nombre de Jesús. Un pastor me contó un día que ¿sabe por qué no sabía manejar eso? Dice, porque uno lo echaba afuera y el otro lo volvía a meter. Porque uno no lo reprendía, el otro le decía, ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Entonces dice, el demonio entraba y salía, entraba, uno lo sacaba y el otro lo volvía a meter. Bueno, estábamos en ese asunto. Cuando una mujer está ahí en el piso, casi a ras del piso, reprendiendo, y en un momento, esa muchacha que está teniendo esa manifestación, voltea su rostro, la ve, y con ese tono de voz tan grave le dice, acuérdate lo que hiciste ayer. Eso fue todo. Y esa mujer comenzó, se levantó y así fue intimidada, se fue a sentar por allá, larguito de donde estaba el asunto, se fue de la reunión esa noche y no volvió más a la iglesia. ¿Qué había hecho? Ni idea, pero el enemigo sí sabía. Era uno de esos pecados no confesados. Él los va a usar en el momento que Él considere para exponernos y avergonzarnos. Pero aquí viene lo importante. Es que la condenación es sentirse culpable de pecado, convicción es sentirse culpable por el pecado no confesado. La convicción, escuche esto, es saludable, es santa y viene únicamente por parte del Espíritu Santo. Es el modo en el que nos ponemos a cuenta con Dios y seguimos adelante en nuestra relación con Él. La convicción es eso, es ese reconocimiento de que necesitamos ponernos a cuenta con Dios, que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y ponernos a cuenta con Dios y continuar en nuestra relación con Él. Estoy hablando de pecados no confesados. También, si no escuchamos su voz de convicción, tampoco vamos a oír la voz de consolación de parte de Él. En otras palabras, si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a nuestra vida, tampoco vamos a poder oír la voz de consolación del Espíritu Santo que nos consuela. Y nos dice, porque yo les tengo que confesar, hermano, yo he cometido pecados. Y a veces aquí he venido a orar y yo le he dicho, Señor, y el Espíritu Santo me dice, Gerardo, esto, y como dicen por ahí, me lee las cartillas. Me dice, esto, me revela todo lo que había estado en mi corazón. Y me he arrepentido y le he dicho, Señor, perdóname, por favor. Y en ese momento el Señor nos da la oportunidad de ser restaurado y ser consolado. Porque cuando uno peca contra Dios, ¿cuántos de ustedes se enojaron, pero se enojaron con su papá o su mamá? Levanten la mano. Y a poco dígame que usted andaba feliz porque andaba enojado con su mamá y su papá. ¿Cuántos andaban felices? Ay, qué feliz me siento porque estoy enojado con mi papá o mi mamá. No es cierto. ¿Qué sentíamos? Que no estábamos bien. Algo. No fue sino hasta que fuimos con papá y mamá y le pedimos perdón. Mire, papá, mamá, mi comportamiento no fue el correcto, mi respuesta no fue la correcta, perdóneme. Y papá y mamá nos abrazan, nos dicen, sí, hijo, está bien, vamos, seguimos adelante. Oh, qué bien se siente uno. Así sucede con el Señor. Me estoy explicando, hermanos, síganme bien en esto porque es clave. Si no escuchamos la voz del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado en nuestra vida, estoy hablando ahora de los pecados que cometemos ya estando en Cristo. ¿Me explico?
De ese pecado estoy hablando. No estoy hablando del pecado que se nos perdonó cuando venimos a Cristo, sino después de Cristo. Escuchamos la voz de consolación, pero también vamos a escuchar su voz de sabiduría. Y aún más, vamos a tener la guianza de Él en nuestra vida. Ese es como el GPS. El GPS nos da la oportunidad de llegar a lugares que nosotros queremos llegar. Hay algunos GPS que le dan la vuelta a uno, lo llevan por todos lados. Una vez en San José fui con mi esposa a una librería. Nos habían hospedado muy cerca del aeropuerto internacional y entonces pusimos en el GPS la dirección de la librería que queríamos buscar. Y ese GPS, hermano, nos llevó por una ruta que yo estaba desanimado. Yo le decía a mi esposa, yo me quiero regresar ya. Porque yo sentía que dábamos vuelta y girábamos, íbamos para allá, que para acá, bajábamos, subíamos, entramos y jamás llegábamos. Yo dije a mi esposa, yo me quiero regresar porque ya jamás llegamos. El GPS nos da la oportunidad de poder llegar, es como una guía. Así es el GPS, nos guía para poder llegar. ¿Saben ustedes que nosotros los creyentes tenemos un GPS también? Ese GPS es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué cosas son? Son hijos de Dios. Eso dice la Escritura. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo es nuestro GPS que nos va guiando. Pero el pecado no confesado se encarga de estropear esa señal, ese vínculo, ese contacto entre Dios y el Espíritu Santo y nosotros para poder tomar las decisiones correctas. Algunos de nosotros aquí sentados no hemos tomado las mejores decisiones en nuestra vida. No hemos tomado las decisiones más correctas en nuestra vida. Y esa no es culpa de Dios, ni es culpa de la gente. Fue porque nosotros no nos percatamos que hubieron pecados en nuestra vida que estropearon esa comunión entre Dios y nosotros. No es culpa de Dios. Fue que nosotros permitimos que el pecado que estaba ahí sin confesar se quedara por mucho tiempo en nuestra vida. De manera entonces que tenemos que sintonizar la voz de convicción del Espíritu Santo, pero necesitamos desconectarnos de la voz de condenación del enemigo. Sintonice Romanos 8.1. ¿Y qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces necesitamos sintonizar eso, pero necesitamos desconectarnos de la voz de acusación del enemigo que nos dice que seguimos en pecado. La voz de condenación es un truco del enemigo. La condenación es un truco del enemigo con la intención de desalentar y desorientar al creyente. También es la vocecita en tu cabeza que te sigue recordando lo que el Padre Celestial ya ha perdonado y ha olvidado. Es esa vocecita que está ahí, diciéndote, acuérdate, oh, si tú eras esto, si tú eras allá, y tú estás orando, estás tratando de desarrollar una relación con Dios, y dices, acuérdate de lo que eras, acuérdate de lo que hiciste. Es más, Satanás no nos dice lo que éramos, Satanás nos dice lo que somos. O sea, lo explico. No te dice, acuérdate lo que tú eras. Él te dice, acuérdate lo que eres. Acuérdate cómo sos. Y Él nos habla de algo que ya fue perdonado por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre la voz de convicción y la voz de condenación. Necesitamos poner esa frecuencia de Romanos 8.1 y permanecer sintonizados. Usemos la táctica que dijo alguien un día. Cuando Satanás venga a hablarte de tu pasado, dijo este predicador, recuérdale a Satanás su futuro. Recuérdale lo que le espera a él. Si él viene a recordarte tu pasado, recuérdale, lo que será su futuro. Ahora escuche esto. El fracaso y la derrota de Satanás es tan cierto como nuestro perdón.
Como dice Pancho Madrigal, es auténtico. Esto es auténtico, hermano. Tan cierto como es nuestro perdón, así de cierto es la derrota y el fracaso de Satanás. Él ya fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Así que nosotros necesitamos creer la verdad de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Significa que permanecemos en su justicia. Eso quiere decir permanecer en Cristo. Los que están en Cristo, es decir, los que permanecen en la justicia, vestidos de la justicia de Jesucristo. Por eso, como dice esa expresión que hemos usado, ninguna, nada, cero, ni rastro, ni una pizca, ni un indicio, absolutamente ninguna condenación. No hay condenación. Usted y yo no podemos sentirnos culpables y acusados de un pecado que ya fue perdonado. Si usted no ha nacido de nuevo, si Jesús no es el Señor de su vida aún, entonces usted sí tiene por qué sentirse culpable de pecado. Pero lo interesante es que Satanás, cuando estamos lejos de Dios, Él no nos acusa. Eso es interesante. Cuando nosotros estamos en el territorio de Satanás, bajo su imperio, bajo su gobierno de maldad y de opresión, de esclavitud espiritual, Él no nos condena. Tal vez algunos de nosotros aquí nunca estuvimos tirados en la calle como un borracho, pero cuando estuvimos ahí perdidos, lejos de Dios, viviendo perdidamente, apartados de los planes de Dios, sin esperanza, sin futuro, etc., Satanás no se preocupaba en lo más mínimo por nosotros, no le importaba cuán pecadores nosotros fuéramos. Pero apenas venimos a Cristo, el enemigo comienza a trabajar y a recordarnos lo que era nuestra vida. Ahora escuche esto. Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, podemos entonces afirmar con toda seguridad, como el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy seguro. Estoy seguro. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice, estoy convencido. Esa pequeña frase es poderosa. Es la convicción central del apóstol Pablo. Pablo no solo sabe, él sabe lo que sabe. En otras palabras, está seguro de lo que sabe. Así que no hay una pizca de duda. Es una certeza absoluta de que ha sido perdonado por el Señor. En Romanos 8:1 podemos darnos cuenta que no es un capítulo, es una convicción. Comienza con la convicción de que no hay ninguna condenación. La clave de esa convicción es responder a la convicción del Espíritu Santo. La convicción que es sobreentendida de que toda ayuda para bien, es lo que diríamos el corazón de Romanos 8. Y entonces está la transformadora frase, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al final somos más que vencedores y después viene una última convicción, nada nos separará del amor de Cristo. Como dicen musicalmente, qué crescendo lo que encontramos aquí. Es decir, va en aumento, va aumentando la intensidad de la nota musical. Cuando todo va mal, esta convicción lo endereza todo y nos dice que nada nos separará del amor de Cristo. Abra su Biblia en Romanos 8, verso 31, y vean qué poderoso esto que encontramos aquí. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora lo explico. Cuando leemos ese versículo, generalmente aplicamos ese versículo contra enemigos, contra adversarios, contra gente que nos desea el mal, contra gente que nos hace la guerra. Y entonces uno, Señor, tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Usamos ese versículo y está bien, lo podemos usar, lo podemos aplicar. Pero la interpretación correcta de ese versículo es la siguiente. Si los que están en Cristo, si los que permanecen en la justicia de Cristo, no están ya más en condenación, entonces, ¿quién contra ellos? ¿Me estoy explicando? Ve el punto. Por eso dice, ¿qué pues diremos?
Si Dios es por nosotros, en otras palabras, ahora Dios está de mi lado. Antes yo estaba a un lado contra Dios. Yo estaba en un lado y Dios estaba en el otro. El pecado me había separado de Dios, pero ahora el pecado que me separaba fue derrotado, fue vencido por Cristo y ahora estoy de parte de Dios. Ahora Dios está a mi favor. Por eso ya no hay condenación. ¿Me están siguiendo en eso, hermano? Ya no hay condenación. Por eso puedo decir con toda certeza, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Le pregunto, ¿quién nos acusará, hermano? ¿Qué pecado, qué demonio, qué infierno, qué potestad infernal o qué autoridad humana podría acusarnos a nosotros delante de Dios? No hay. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No hay nadie que nos acuse. ¿Por qué? Porque ya no estamos en condenación. Porque nuestros pecados pasados fueron perdonados, fueron limpiados. Continúa el verso y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, en otras palabras, que declara sin culpa o inocente. Continúa y dice, ¿quién es el que condenará? O sea, ¿quién es el que se levanta? ¿Qué lengua puede levantarse? ¿Qué potestad humana o potestad espiritual se puede levantar delante de Dios para condenarnos? Le puedo asegurar, hermano, si usted es un hijo de Dios, no hay demonio, no hay infierno, no hay diablo, ni Satanás mismo puede levantarse en el trono de Dios o ahí alrededor del trono de Dios para condenarnos a nosotros y decir, ese está condenado, porque automáticamente el Padre responde, tú estás señalando a la persona equivocada, porque Él no está más en condenación, porque cuando el Padre nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y Él nos ve perdonado, nos ve limpiado, y Dios le dice a Satanás, ¿de qué pecado estás hablando de Él? ¿De qué cosa lo estás acusando? No hay nada de lo que acuse, de que lo acuses, porque Él fue perdonado. Continúa, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis amados hermanos, uno de los ministerios de Jesús es el de intercesor. Él intercede por nosotros delante del Padre. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Entonces Jesús ahí a la diestra del Padre intercede por nosotros. Pero ¿cómo intercede Jesús por nosotros ante el Padre? No es que está diciendo, Señor, ayúdale a Gerardo, pobrecito, míralo. ¿Cuántas mamás han intercedido por los hijos? A ver, mamás intercedieron por su hijo ante el papá, ante el esposo. Fueron a hablar con el esposo. ¿Y qué es lo que dicen? Pero míralo, si es el más chiquito, si se parece a vos, si es el que más te ama, el que te sale a recibir. Mirad, y comienza aquella intercesión. Entonces el Padre es conmovido a misericordia. Dice, está bien pues que lo haga. Y a la mamá vuelve a ver al hijo y le dice, no, Jesús no intercede de esa manera. No está diciendo, Señor, dale, sí, es buena onda. Mira que es el pastor del mundo de fe, ayúdale. Mira que ese servidor ahí en el mundo de fe. No, Él no intercede de esa manera. ¿Sabe cómo intercede Jesús? Jesús intercede por nosotros ahí delante del Padre, mostrándole al Padre sus manos y sus pies. En otras palabras, la evidencia de aquel cordero que fue inmolado. Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el Padre ve las señales del sacrificio de su Hijo, el Padre recuerda que Él es el Cordero que fue inmolado y que con su sangre todos los que han creído en el sacrificio que Él hizo son perdonados, son justos, son libres, no hay acusación y no hay culpa para ellos. Vamos a darle un aplauso al Señor porque no hay condenación para nosotros. Por supuesto, el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Si hemos cometido un pecado, el Espíritu Santo nos va a traer convicción, que nos arrepintamos,
Le pidamos perdón al Señor y continuemos en nuestro crecimiento. Continúa el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe por qué no hay nada que nos separa del amor de Cristo? Porque no hay ninguna condenación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy, ¿qué cosa? Estoy seguro. O sea, no es que duda, no es que tiene una leve sospecha. No es que el don de sospecha se activó en Pablo. Es una seguridad, es una certeza. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón que no hay nada, absolutamente nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el que está en la justicia de Cristo no está más en condenación, está libre, está absuelto, ha sido justificado, no hay acusación, no hay culpa sobre él. Por esa razón es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús dijo que de sus manos nadie nos arrebataría. Hermano, mire, este capítulo, esta convicción que leemos nos da la seguridad que nosotros tenemos, valga la redundancia, una seguridad eterna en Cristo Jesús. Algunos dudan de su salvación, algunos dudan de que si el Señor los perdonó. Hermano, si usted duda de lo que Cristo hizo por usted, entonces significa que lo que Cristo hizo no tiene el suficiente poder para perdonarnos. Pero le puedo asegurar, como dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la cruz del Calvario por nosotros es perfecto, es eterno, es duradero y es para siempre, y puede limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre si usted ha creído en Él. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Hay creyentes que andan ahí, ay, no es que yo siento, no sé si soy salvo, me siento medio salvo y para sentirme más salvo tengo que hacer unos ayunos y hacer esto. No hay nada. Si usted quiere añadirle a su salvación o para sentirse más salvo, ayunos y oración, eso es añadirle obra a la cruz de Cristo. Y la palabra de Dios dice que no es por obra, es por gracia, es por medio de la fe que ponemos en Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe, no es por obra para que nadie diga, Señor, pero yo soy salvo porque yo tengo mérito. Yo mira las cosas que yo he hecho. Ni una de nuestras obras valen delante de Dios. El profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer. Es por gracia, es por misericordia. Y si Él te perdonó, si Él te limpió, puedes tener esta seguridad que no hay ninguna. Deja que Satanás quede afónico, se vuelva loco, gritándote lo que tú eras, que hacías. Déjalo. Nada de eso te afecta. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú estás en Cristo Jesús. Pero eso sí, una vez que andamos con Cristo, puede ser que nos desviemos en algún momento. Puede ser que sí cometemos un pecado, porque seguimos en esta naturaleza del pecado. Aquí nos vemos bien bonitos. Nos vemos bien. Pues cuando salimos de aquí, aunque creemos en Dios, a veces nos comportamos como que si Dios no existiera, aunque somos hijos de Dios. Pueden algunos sentir que es fea la comparación, pero voy a contar esta ilustración. Del granjero que tenía un cerdito. Y era tan bonito el cerdito que el granjero lo bañaba, le lustraba los casquitos, le ponía un gran broche así bonito en el, no sé, el pecho no creo, ¿verdad? Pero ahí.
lo perfumaba y lo sentaba en una mecedora chiquita que tenía en la sala de su casa. Se veía impecable el cerdito. Pero no bien alguien abría la puerta de la casa y el cerdito se escapaba. ¿Y dónde cree que lo encontraba el granjero? En el charco. Y venía otra vez el granjero. Hacía todo el procedimiento, lo volvía a poner y se volvía a escapar. No podía. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza del cerdito es estar sucio. Para que el cerdito dejara de comportarse de esa manera, el granjero le tenía que cambiar su naturaleza. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza. Nosotros somos tentados. Y algunos dicen, pastor, nos está diciendo cerdito. Bueno, la moraleja es esta. Somos tentados al pecado, a revolcarnos al pecado, a tirarnos al pecado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza caída. Pero cuando Cristo vino y Él hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, Él nos perdonó a nuestros pecados y nos dio una nueva oportunidad. Y ha puesto en nosotros una naturaleza nueva, la naturaleza de Él. Por eso dice Pablo, que somos más que vencedores. No por nuestra fuerza, sino por lo que Cristo hizo. Le animo, no viva la vida cristiana en derrota, afligido, abatido. Levántese en la victoria que Cristo obtuvo para usted en la cruz del Calvario. No hay condenación. No camine más con la cabeza baja, sintiéndose acusado, culpable, porque no hay nada de lo que el enemigo lo pueda acusar. Pero si hay un pecado en su vida que no confesó después que vino a Cristo, hay que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, escuchar la voz de convicción del Espíritu Santo y entonces dejar que el Señor nos haga ser restaurados. Romanos capítulo 8, verso 38 es una canción. ¿Cuántos sabían que es una canción que la Biblia canta? Pónganse en pie entonces y vamos a cantar ese salmo, iba a decir, ese versículo, Romanos 8, 38. Romanos 8:38 dice que estoy seguro, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, verso 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios. Yo quiero animarle para que nos expongamos intencionalmente al escrutinio del Espíritu Santo. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Es una intencionalidad ponernos en las manos del Señor y pedirle que nos examine. ¿Sabe por qué, hermano? En 1 Corintios 11, la Biblia habla que se oían estruendos. La Biblia dice que Pablo escribió a los hermanos de Corintios y le dijo que tomaran la cena del Señor, que tuvieran cuidado. Porque dijo, algunos están enfermos y otros ya duermen. No es que se durmieron en el culto. La palabra duermen significa que se murieron. Murieron espiritualmente. Porque el pecado, eso es lo que hace, nos enferma espiritualmente. Una congregación puede estar enferma cuando hay miembros en la iglesia que tienen pecados que no han confesado delante del Señor y llevan una vida así. Es como cuando un órgano en nuestro cuerpo, un miembro de nuestro cuerpo está enfermo. ¿Qué pasa? ¿Todo el cuerpo se siente enfermo? Pero para eso está la obra del Espíritu Santo, para que traiga convicción de pecado en nosotros. Padre, te pido esta mañana, ayúdanos, que no permitamos que la palabra tuya se la lleve el viento. Necesitamos que tu palabra venga a nuestro corazón, que alumbre nuestra oscuridad y traiga libertad a nuestra vida, Señor. Ya no hay condenación para nosotros. Lo que un día fuimos, ya no somos. Porque ahora, como dice el apóstol Pablo, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Porque ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Padre, pero si hay áreas en nuestra vida
hay pecados en nuestra vida que no hemos confesado, que los hemos dejado ocultos ahí y hemos pensado que nada nos va a afectar y que ya pasó. Señor, trae la convicción a nuestro corazón de reconocer nuestra necesidad de ti y pedirte que nos restaures, para que entonces podamos decir con toda seguridad, como el apóstol Pablo dijo: por lo cual estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.